Protagonistas. 7 de la mañana, 40 minutos. Más protagonistas que pasan aquí por señal de la mañana de Radio Nacional de Colombia y también del canal institucional. Nos saludamos a esta hora al magistrado Óscar Javier Parravera, quien ha estado al frente de esta audiencia de reconocimiento de la verdad en ese subcaso 03 allí en Yopal, en el departamento del Casanare. Desde ayer escuchando esos testimonios de esas víctimas de ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en esa zona del oriente colombiano. Magistrado, muy buenos días. Gracias por atendernos aquí en Señal de la Mañana. Muy buenos días. Hablemos un poco de la importancia, contémosle a nuestros oyentes televidentes la importancia de estas audiencias, de ese reconocimiento de la verdad y ese proceso que ha venido haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, ahora allí también en Yopal, en el departamento del Casanare. Y muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, con este tipo de trabajo a lo largo del país, venimos documentando cómo este fenómeno que ocurrió desde los años 80 y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido precisando cómo habían ocurrido algunos hechos en los años 90, pero en los años 2000 adquiere una masividad particular, una sistematicidad, una masividad especial. Y con estos testimonios de los máximos responsables queremos entender por qué personas que llevaban una carrera militar de años deciden participar de un momento a otro en asesinatos. En este caso de Casanare, cerca de 300 asesinatos ocurridos entre el 2005 y el 2008. Y estamos analizando diversos componentes de cómo operaba la planeación, la ejecución y encubrimiento de estos crímenes. Sí, magistrado, quiero que hablemos de los procesos que hace la Jurisdicción Especial para la Paz con las víctimas y con los victimarios. Más temprano hablábamos con uno de los hijos de las personas asesinadas en el marco de esas ejecuciones extrajudiciales y nos contaba que no es solamente lo que vemos nosotros en pantalla, este encuentro, digamos, público, sino que antes también se realizan unos encuentros privados. ¿Cómo funciona todo este mecanismo? Sí, quiero resaltar que la JEP se ha tomado muy en serio las altas exigencias de la justicia restaurativa, porque los aprendizajes que teníamos era que no podíamos poner a las víctimas y a los victimarios de un momento a otro frente a frente a dialogar, sino que eso tenía que ser preparado. Nosotros hicimos un camino de alguna manera separado, paralelo, con víctimas, con victimarios, y este es un punto de encuentro. ¿Cómo fue ese camino previo? Es un camino previo de cerca de 6 años. La preparación de esta audiencia ha tomado 9 meses, pero esos 9 meses están antecedidos de casi 6 años de trabajo en el Casanare, donde habíamos escuchado a las víctimas presentando sus informes, habíamos trasladado esa voz de las víctimas para una primera reacción de los comparecientes en interrogatorios. Después volvimos a escuchar a las víctimas sobre lo que habían dicho en las versiones voluntarias en los interrogatorios los perpetradores. Y después hicimos unas imputaciones donde reconocimos y determinamos daños a individuos, familias y comunidades. En estos últimos 9 meses los puntos de encuentro estaban anclados en esos diálogos sobre los daños, porque nosotros consideramos desde la Jurisdicción Especial para la Paz que el impacto de la voz de las víctimas sobre estos daños y sobre los hechos ha tenido un especial impacto transformador en los perpetradores para comprometerlos con la verdad y acercarse a las víctimas. Entonces, empezaron reuniones también por separado con los comparecientes, con los máximos responsables, con las víctimas para preparar esos encuentros restaurativos, y hace unas semanas se hizo el primer encuentro privado. Fue un encuentro difícil porque era la primera vez que se veían frente a frente, con muchos temores, desconfianzas, pero poco a poco se han roto esas barreras. Sigue existiendo críticas, tensiones, desafíos, pero se han dado pasos importantes en este diálogo. Magistrado, usted nos contaba justamente de todo ese trabajo que se ha hecho en el país, que se está presentando, se está dando a conocer en esta audiencia allí en el departamento del Casanare, pero quiero preguntarle si esto era una política común, de acuerdo a ese recorrido que usted ha hecho por el territorio nacional, ¿era una política institucional? ¿Se puede decir que en esos años fue una política institucional este tema de los crímenes extrajudiciales, de los llamados falsos positivos? Yo quiero resaltar que hasta el momento que hemos documentado que
Esta es la cuarta audiencia en relación con el caso de falsos positivos y estamos documentando por emitir algunas decisiones adicionales en algunos territorios. Y uno que observa que había una competencia entre unidades militares, entre divisiones, entre brigadas, entre batallones por la presentación de bajas a como diera lugar, que habían compromisos de presentar bajas en determinados tiempos de evaluación, es decir, que a los militares ayer nos hablaban de cuotas que les exigían. El mayor Soto explicaba, a mí me pidieron en determinado momento 100 bajas, es decir, 100 asesinatos, y cuando logramos esa cuota, después nos la subieron a 130. Y cómo había esa presión todo el tiempo por presentar resultados a como diera lugar. Los ascensos militares en determinada época habrían estado marcados por esta competencia. Entonces también se mencionaba gente que o que no la ascendían si no presentaba falsos positivos, o que si había competencia por ascender, las bajas tenían un rol importante. Se usaron grupos especiales, una regulación de grupos especiales para dotar algunas unidades tácticas con aquellos elementos que les permitieran presentar más falsos positivos. Y en los programas radiales, día tras día, se les decía que si no presentaban bajas estaban robando el sueldo, que tenían que presentar bajas a como diera lugar, que todo valía, que si no presentaban las bajas entonces iban a ser trasladados. Y por otra parte hubo incentivos, muchos de ellos legales, pero que se instrumentalizaron para este tipo de presiones. Por ejemplo, felicitaciones, medallas. Ayer se entregó incluso una medalla por uno de los victimarios, de los comparecientes ante la JEP. Le decíamos que estaba manchada de sangre, pero que se recibía como un símbolo para impulsar un camino de resignificación de este tipo de medallas. Pero también hubo permisos, también había comisiones al exterior, planes vacacionales. Todos estos incentivos tuvieron un papel importante en las motivaciones de los perpetradores de los crímenes. Entonces, detrás de todo esto hay una política. Hemos documentado que hay una política, porque un crimen de lesa humanidad está anclado en políticas, pero esas políticas a veces son expresas, a veces son tácitas, y estos elementos que he mencionado hacen parte de esas políticas. Sí. Magistrado, ¿se tiene claro cómo elegían ellos a las víctimas que pues se vieron entonces lamentablemente inmersas en estos falsos positivos o en estas ejecuciones extrajudiciales? En el caso particular de Casanare, hay que decir que seleccionaron en ocasiones, muchos de los elementos están anclados en engaños a personas que estaban en algún tipo de necesidad económica, que estaban buscando trabajo, que se les hacían falsas ofertas de trabajo. Pero también hubo un particular ensañamiento contra personas en situación de marginalidad. Mujeres que eran explotadas sexualmente como prostitutas en algunos de los pueblos del Casanare fueron seleccionadas. Algunos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores también fueron seleccionados, algunas personas en condición de discapacidad cognitiva, personas jóvenes divergentes en su forma de ser, que eran señalados a veces en las mismas comunidades o estigmatizados. Entonces, esa selección de las víctimas hace parte de la forma como operaron los victimarios. En algunos casos, trataban de seleccionar personas que probablemente no tuvieran tanto arraigo familiar y comunitario y por las cuales no preguntaran mucho en la comunidad. Pero hay que decir que la misma comunidad en diversos momentos fue denunciando los hechos. Habían campesinos que eran conocidos por la comunidad, y cuando surgen sus asesinatos, las comunidades empiezan a denunciar. Y hemos documentado cómo esas denuncias fueron rechazadas sistemáticamente o no eran investigadas. Que ya casi tiene que salir para la audiencia, para la continuación de esta audiencia, reconocimiento de la verdad allí en el Casanare, pero hoy, ¿qué se espera? Hoy, ¿cómo va a seguir todo el proceso? Hoy continuamos los diálogos con máximos responsables. Esperamos escuchar cerca de 15 testimonios el día de hoy. Es una jornada bastante larga.
Ayer profundizamos en temas del Gaula Casanare, por ejemplo, explicaban cómo utilizaron 140 millones de los gastos reservados para la lucha antiextorsión y antisecuestro para la comisión de estos asesinatos. Hoy finalizamos el Gaula y tenemos especial énfasis en el Virno, un batallón de infantería que desarrolló varias tareas de las mal llamadas limpieza social en la región. Y subiremos en la cadena de mando finalizando el día de hoy con la declaración del general Torres Escalante. Pues, magistrado Óscar Javier Parra Vera, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y muy importante entonces conocer lo que pasó, ese reconocimiento de la verdad para que hechos como estos no se vuelvan a repetir en el país. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, Óscar Javier Parra Vera, y hoy muy atentos, por supuesto, aquí en el Sistema de Medios Públicos RTBC a esta audiencia, a la continuación de esta audiencia de reconocimiento a la verdad allí en Yopal, en el departamento del Casanare.